Muy buen día tengan nuestros hermanos que nos ven y nos sintonizan por el canal de la Biblia Sion, Leche y Miel. Hoy vamos a leer el capítulo 8 del Evangelio según el apóstol San Juan. Hoy queremos darle gracias al Señor. Vamos a hacer una oración para honrar y darle culto a mi Cristo, a mi Señor y Salvador. Bendito Dios, gracias por este nuevo día. En el nombre de Cristo te pedimos la bendición, Señor. No quite de nosotros tu Santo Espíritu. Guíanos en tu nube y en tu luz, Padre, en tu fuego. Gracias. Salud y bendiciones. Amén y amén, Señor. Hoy vamos... ¿Por qué me quité la gorra? Bueno, porque en 1 Corintios 11:4 el Señor dice que si soy un varón, debo descubrirme cuando oro o profetizo. Y hoy estamos orando y estamos dando una enseñanza. Entonces no debo deshonrar a aquel que me creó como un ser humano, como varón. Y si es mujer, debe cubrirse, porque la mujer debe honrar a su esposo, a su padre, a su autoridad, a su pastor. Y yo como varón honro a mi Cristo, a mi Mesías, a mi Redentor, a mi Dios y Salvador. Así como Cristo honró a su Dios y Padre. Cada quien debe cumplir su rol de creación. Hoy vamos a leer en Juan 8 y dice en el 1 en adelante, vamos a leer todo el capítulo. Dice: pero yo soy el Salvador. Yeshua se fue al monte de los olivos. Al amanecer del día siguiente volvió al templo y todo su pueblo vino a él y se sentó a enseñarles. Entonces el Señor hoy nos ha convocado, ha tocado trompeta, shofar, para darnos una enseñanza. Y empieza con una anécdota aquí de que le traen a una mujer conseguida en adulterio y algunos hermanos que me supongo yo que son solteros, son casados, tienen se sienten mejor que los demás, se acercan al Señor para traerle una adúltera, y la traen sola, no traen al adúltero. Quizás no lo pudieron agarrar al hermano que estaba con la hermanita, porque ellos se acercan es para probarlo, para tentar al Señor, para ver en qué se equivoca en cuanto a la enseñanza. Y le dice: Señor, ¿sabe que en la Biblia está escrito que si hay algún adúltero, debemos nosotros de apedrearlo? ¿Qué opina usted? Y así pasa hoy en día en las iglesias. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. En el 11, el Señor le dice a la mujer: oye, ¿ninguno te acusó? ¿No te apedrearon? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces yo soy el Redentor, le dijo: yo te perdono, puedes irte, pero no peques más. Esa es la idea. Si usted está bien en su vida familiar, de matrimonio, no se acerque al Señor para tentarlo. Y si usted está en fornicación o en adulterio, pues arrepiéntese y conviértase y póngase a derecho. El hecho de ser heterosexual y pecar diferente a otro tipo de pecados no te hace mejor. Ahí me extraña que en las iglesias no hayan personas con tendencia homosexual. Pero si hay ladrones de diezmos, y si hay mentirosos, hay mucho falso profeta y falso apóstol. Entonces dirá el homosexual: bueno, pero ¿por qué existen mentirosos y no asistimos nosotros y no podemos asistir a culto? Usted puede asistir, tiene todo el derecho de asistir, porque ahí hemos ido todos. Yo llevo 35 años en este camino, y aunque me hayan corrido de denominaciones y de iglesias porque no le lleno el requisito de obediencia y de esclavitud, entonces me han corrido, pero yo no me he separado del Señor. Yo en 35 años no me he separado del Señor. Yo no sé qué significa caerse, no he perseverado. No. Yo no soy obediente a hombres, soy obediente a la palabra del Señor.
Y si Él me llamó, yo he perseverado hasta el día de hoy, tratando en lo que sea posible de luchar y de permanecer al lado de aquel que me llamó. Yo debo ser fiel, porque es una de las virtudes de Él. Dios es fiel y nosotros también debemos corresponderle. Del 12 en adelante, fíjate que aparece que el Señor empieza a hablar con que Él es la luz de la vida. Y nosotros debemos seguir la luz. El Señor es la nube que nos guía en el día y el fuego que nos guía en la noche. Entonces nosotros debemos seguir al Señor, no seguir a la denominación, no seguir al grupo al cual nosotros representamos, que nos sentamos ahí en el desierto. Sacamos una piedra y nos sentamos ahí como piedras también. Porque preferimos seguir a veces a hombres y no al que nos llamó, a Cristo. Dios no nos llamó para agarrar una piedra y sentarnos en el desierto. Nos llamó para ir hacia adelante, a perseverar, a ser ciudadanos de Israel, a tener ciudadanía, a tener un Dios. Y eso es lo que nosotros como Biblia, Sion, Leche, Miel y el maestro Pedro Rangel hemos tratado de enseñarles. La necesidad de seguir la verdad. Entonces, levántate y anda, no te quedes ahí postrado en tu denominación. Tienes que obedecer la nube que nos guía y el fuego que nos purifica día a día. A medida que vayamos bajando en el 8, podemos seguir leyendo. Por ejemplo, dice que en el 24 les dice: por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en su rebelión morirán. Nosotros debemos seguir al Señor. No se queden en sus denominaciones, vayamos a la cruz. Cristo es la verdad, no su grupo denominacional ni su pastor. Uno de los errores de hoy en día es que han convertido las iglesias en una pastorcracia. Las iglesias están basadas y fundamentadas en un hombre, en el pastor, y no en la roca que es la Biblia, la palabra de Dios, y en el cuerpo que es la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia. Nosotros como maestro, como sacerdote, que es mi rol y mi rango sacerdotal en el orden de Melquisedec, debo pararme en la roca que es su verdad, su palabra, su Biblia. Por eso hay que leerla. El que la ignora no sabe qué es pecado. Y no le hace falta ni Cristo, porque no sabe que está cometiendo irregularidades. Yo que asisto a las denominaciones desde que empieza el culto hasta que termina, es una irreverencia, es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque desde el miembro más sencillo hasta el pastor no se fundamenta en la palabra de Dios, sino en las tradiciones. Y el enemigo los engaña. Hoy en día es más fácil recibir el don de caerse al piso, y el don de sospechar y el don de decretar, que el don de buscar el fundamento de la palabra de Dios para basar, que las denominaciones estén basadas en la palabra de Dios y no en lo que cada pastor interprete. En el 8:31, fíjate que el Señor le dice a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mí, que soy la palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad, conocerán futuro, y esa verdad los hará libres, futuro. Pero hoy en día el pastor cambia las cosas. Cuando llega a su denominación le dice: usted está listo. Usted tiene que esperar la muerte, más nada, porque ya Cristo nos redimió. Es verdad, Cristo nos redimió. Esa es la noticia excelsa que tiene la Biblia. Que ya Cristo nos reconcilió con su Dios y Padre hace 2000 años. Pero no se adelante, no se siente junto con Cristo en los lugares celestiales. Salga de Egipto, empiece a leer la palabra de Dios para conocer al Dios de Israel, del cual le estamos hablando, el gran yo soy, Yahweh. Porque hay muchos sirofenistas que están siguiendo a un Dios que no tiene impacto. No conocen al Dios de Israel. Si conocen al Dios de los griegos, de los romanos, y esas son sus enseñanzas. Un Dios que inventaron en el siglo XVI. Pero a Yahweh, a yo soy, el Dios de Abraham, el Dios de Israel, el Dios de Moisés, no lo invocan, no lo conocen. Entonces son alertas que le estamos dando.
Aquí dice el 8:31 que le dijo Cristo a los judíos que habían creído en él. Son dos puntos fundamentales. Eran su pueblo y el pueblo de él había creído en el Mesías. Entonces hay gente que ni siquiera tiene ciudadanía. Todavía dice, no, yo no soy romano, yo soy gentil, dice. Si usted es gentil, usted ha sido injertado en el Israel de Dios y aprende a tener identidad y a descubrir el Dios que te llamó. Porque en el Éxodo 21, cuando Dios da los 10 mandamientos, los primer mandamiento que Dios hace es que se presenta. Yo soy el Dios que te sacó de la esclavitud de Egipto. Y por eso muchos judíos no conocen ni pueden pronunciar el Dios de Israel, porque todavía están en Egipto. Y el Señor se lo dijo allá en Jeremías 44, 45, dice, todo el que permanezca en Egipto no podrá pronunciar mi nombre. Así que hagan pacto con el Dios de Israel y salgan de Babilonia para que el Señor les dé la revelación. Así que en el 34 les dice, yo soy el Salvador. Yahshua le respondió, conozcan la verdad y practíquenla para que sepan que es pecado y el que peca, esclavo del pecado. Por eso es fundamental la Biblia, para saber en qué le estoy desobedeciendo al Señor, en qué le soy irreverente. En el 30, por ejemplo, dice, en el 36, perdón, dice, así que si el Hijo los libertara, serán verdaderamente libres. El que liberta y el que salva es Cristo. Los hombres no pueden salvar. El único que salva es el que murió en la cruz, del que deberían hablar los pastores y predicadores. Ese es el que salva. La salvación le pertenece a yo soy, como está escrito, como lo dice la Biblia. La salvación es de Dios, no de los hombres. Así que usted sigue avanzando. Fíjate que el Señor le dice, ustedes hacen las obras de su Padre, en el 41. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Y yo soy el Salvador. Yahshua les dijo, si su Padre fuese yo soy, ciertamente me amarían, porque yo soy engendrado por Él y he sido enviado. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, el Padre lo envió. Y en el 43 les pregunta, ¿por qué no entienden lo que les digo? ¿Qué nos pasa que nosotros no le entendemos al Señor? Y ahí está la respuesta, dice, porque no pueden escuchar mi palabra. Hermano, la jactancia de pertenecer a una denominación no te hace mejor que los demás. Hoy he querido enseñar esto. Tengo un estudio sobre el rey David, pero yo obedezco al Señor. Si el Señor quiere que este tema sea conversado y analizado, amén. Ahí les dejo esa enseñanza para que usted meditemos y conversemos qué dice Dios y no qué dicen los hombres. En el 44 Dios le dice a este grupo de personas y hermanos que eran del pueblo de Él y que habían creído en Él, ustedes son hijos de rebelión y su padre es Satanás. Entonces cuando el Señor nos dice cosas que a nosotros no nos agrada, que no nos gusta, entonces queremos nosotros apedrearlo. Dice, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido mentiroso y homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando predica miente, pues habla de sí mismo, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me cree. Entonces, empezamos el estudio en Juan 8 sobre un pueblo en el cual le llevan una adúltera. Entonces es un pueblo que tiene problemas, que no podemos justificar nuestras desviaciones, no podemos justificar nuestros actos. Por eso el Señor dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y el Espíritu Santo le redarguyó a cada uno y cada uno se fue. Ojalá el Espíritu Santo también hoy nos haga reflexionar que nosotros no estamos para apedrear a nadie. Nosotros estamos para presentar el Dios que hoy, cada día, se nos revela. Es un Dios que está llamando al arrepentimiento. Es un Dios que nos está invitando a la perfección y a la santidad. Somos llamados
para ser santos. Y nuestra condición de que hemos sido llamados, bueno, hemos llamado de vicios, de defectos, de cosas horribles y asquerosas. Y de esas cosas el Señor nos va limpiando con agua. Y después, cuando seamos capaces, podremos soportar el fuego en el cual también seremos procesados. Por el agua de su palabra, por la sangre de su Hijo que nos redimió y nos compró, y esa es la buena noticia, y por el fuego de su Santo Espíritu y su presencia, que nos va a sacar todo lo que no le pertenezca a Él. Así que hay que continuar, así que hay que perseverar para que el Señor nos siga perfeccionando y continúe la obra que un día empezó en cada uno de nosotros. El que es de Dios, dice en el 47, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no la oyen ustedes, porque no son de Dios. Usted puede ser pastor, pero usted tiene que tener el oído. Yo soy maestro, yo soy oveja también. Yo asisto cada domingo y cada día entre semana que puedo a diferentes denominaciones. Yo voy como oveja a oír. Ahora, como maestro puedo analizar muchas cosas. Y ojalá los pastores me preguntaran, hermano, ¿en qué no estoy sujeto a la palabra de Dios? ¿En qué cree usted que mi servicio? Yo le digo, primero, no haga un trabajo solo. Dios no mandó a individuos, Dios mandó a un cuerpo que debe integrarse y ser uno. Ese es el mandamiento que allá en Juan 17, el Señor, que sean uno, como tú y yo somos uno. Que la iglesia sea una. Esto no es una obra de un solo hombre ahí, mezquino y egoísta. Entonces el Señor le dice en el 48, ¿verdad? Le dice, no decimos bien nosotros que tú eres extranjero o samaritano y que estás poseído por espíritu de Satanás. Sí, el Señor es, obviamente, Él es extraño, porque Él es santo y Él es el Rey de Israel, el Rey de la iglesia. Los que tenemos que examinar somos nosotros, porque nosotros somos los que venimos de una esclavitud, de vicios, de defectos, de mañas y de desobediencia, sobre todo de ignorancia. Así que alerta, no nos jactemos, seamos agradecidos de que el Señor nos ha llamado, y eso es una hermosa bendición que el Señor ha hecho con nosotros. En el 48, en el 56, fíjate que el Señor dice, Abraham su padre se gozaba de ver mi cara un día, y la vio y se gozó. Abraham almorzó con Cristo y con dos ángeles cuando el Señor vino a destruir a Sodoma y Gomorra. Muchos judíos mesiánicos creen que es que Abraham hablaba con el Padre. No, nadie ha visto al Padre. Él no tiene relación con el pecado. Si se separó de Cristo en la cruz del Calvario porque llevaba el pecado de todos nosotros, Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado huérfano? Bueno, porque Él no tiene relación con el pecado. Nosotros debemos arrepentirnos y convertirnos y en ver en qué estamos desobedeciendo y llevando de la contraria a Dios, ya sea como oveja, como ministro o como pastor. Así que en el 59, que es el último versículo que vamos a leer el día de hoy, de esta conversación de Juan 8, en el cual el Señor nos está enseñando, porque hemos asistido a su templo, hemos asistido a sus sacerdotes para que compartir esta enseñanza. El Señor le dice en su palabra, tomaron entonces piedra para arrojárselas, pero yo soy el Salvador. Yahshua se desapareció y salió del templo, pasando por en medio de ellos, y se marchó. Hace 2000 años se marchó de ese templo y ahora quiere vivir en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Quiere que cada quien que le siga en espíritu y practicando la verdad. Y ese es el llamado, amados hermanos, en el día de hoy. Esta enseñanza es para que nosotros perseveremos, continuemos el llamado que el Señor nos ha hecho. Que Dios bendiga su palabra.